les persones majors el practiquen? És un tabú? Sí, és el que esteu pensant. Avui, Rosella i jo hem eixit als carrers de València en lo que portàvem posat de casa perquè si no, no ho fem. No hi havia a València sexe. Quin és el més bonic? A veure. Vale, tira. Mira, ¿creéis que el sexo hoy en día es un tabú en nuestra sociedad? Un poquito sí, porque hay mucha gente que no se atreve a hablarlo libremente o a expresar lo que le gusta, lo que siente, sus gustos, las mentes cerradas. Incluso hay jóvenes que también tienen esa mentalidad súper cerrada y no hay manera de abrirla. Ahora se habla más libremente que antes, pero antiguamente sí, no, claro. Está más liberalizado todo, pero es verdad que aún queda un poquito de tabú, poquillo. La gent està allà al parlar d'això. Inclús nosaltres, que som els que hauríem de preguntar sense por, ens tallem molt preguntant. És que Pablo m'ha obligat a fer esto, Jo no. Bueno. Qué fácil es, pa tu que vas en la camareta, Qué fácil es. Penses que en l'actualitat el sexe és un tabú? No. ¿Per qué? ¿Quieres que lo desarrolle? Sí. Tío, has caído a pillar. O sea... No es un tema habitual, pero es un tema del que se puede hablar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Cosas personales no. Depende con quién estés, con los amigos sí. Con la familia igual te pones algún límite. Estás viendo una peli y sale una escena de sexo y estás con tus padres en el comedor, ese silencio. Todo lo hemos pasado. ¿Creéis que en la actualidad hay más educación sexual que antes? En los colegios, institutos. A ver, no lo sé porque a nosotros no nos ha pillado. ¿No os han dado charlas sobre educación sexual? No lo sé, creo que no. No, en mi colegio sí que teníamos una clase de sexo. Era un poco surrealista, pero era un colegio de curas, a punto. O sea que lo hacían de una manera un poco, quizás equivocada, pero sí que lo intentaban. ¿Por qué equivocada? ¿Cómo lo enfocaban? Así, rápidamente. Con vídeos reales de gente practicando el acto sexual. Pero sí. Y para, no sé, gente de 17, 18 años era bastante de cachondeo. Las clases de tutoría, digamos que se convertían en clases de... Nosotros lo tomamos un poco como clases pornográficas, porque el sexo era muy explícito. Estem per la Gran Via, que tampoc és massa gran, No mos motivem. Mercat de Russafa. Aixina l'agarre? Anem a preguntar a aquelles dos. Estás en mí, vamos. ¿Pensáis que en la actualidad el sexo es un tabú? No sabría cómo responder a esa pregunta. Puede ser, para algunas personas sí, seguramente. ¿Crees que los mayores, personas de la tercera edad, practican sexo? Espero por ellos que sí. Porque yo creo que hoy en día, antes sí, pero ahora la gente hablamos del sexo como... Sabrán no parlava, Abans que no mos deixaven ni els pares. Parlaven i tu te tenies que anar un xistet o algo que dient te tenies que anar, però ara els xiquets ho saben tot. Y en las manipulaciones. Los mayores aprendemos de los niños, Antes era ser tonto hasta que te casabas, aún eras más tonto, Y ahora es un poquito demasiado adelantados. Deben de ir, sí, tienen que conocer el sexo porque se ha de conocer, pero saber cómo lo tienen que emplear, No todos los desmanes que se están haciendo, me parece a mí, Eso es una opinión mía. Bueno, vamos a perder los maridos, que se nos han ido. Sí, moltes gràcies. Adeu. Oh, que bé. No me ho esperava. Ha sigut una sorpresa, perquè jo, clar, pensava que no anaven a voler contestar, com us ha passat algunes vegades en alguns temes, o no, Pablo? Sí. O que mos anaven a dir... I sa farola mos vol dir alguna cosa. Stranger Things! Uy, ¿estás ahí? No. Pero bueno.
cosas como ay, qué vergüenza me da esto. El sexo, pues la masturbación y todo eso sigue siendo un tabú entre muchísimas personas. En mi caso no, yo creo, soy bastante abierta en ese aspecto, pero sí que es. ¿Influye para ti uno de los factores que seas hombre o mujer? Sí, pues para las mujeres les cuesta mucho hablar, o sea, les cuesta más hablar del tema. Cuando están entre mujeres, que a veces sí que se abren más, cuando hay un tío delante, pues a lo mejor sí que te cortas un poquito más o no sé. A veure, que Pablo té molta fam, entonces anem a entrar a fer un break, a fer un parón, vamos, pa minxar. Valencians, valencianes, música solemne. Ja estem en Faller. No, en veritat no, estem en gener. Però fa un calor a Faller, és que no us podeu imaginar. Estem en una calor impressionant, impressionant. Desperately kiss you like I did in 1993. Summer's came. En mi caso no es nada tabú, o sea, me encanta comentarlo, pero en su caso, por ejemplo, es bastante más tabú y tengo amigos y primos que les cuesta mucho más hablar de eso. O sea, se está quitando el tabú. Antes sí que era más, ahora yo para mí no es tanto. ¿Pensáis que los mayores practican sexo? Ojalá lo hagan. O sea, es que es algo bonito y bueno. Claro, yo no creo que lo hagan, o sea, todos. Igual que hay parejas de nuestra edad que posiblemente tampoco lo hagan. ¿Qué les dirías? ¿Les animarías o qué? Se os anima siempre y cuando haya amor de por medio. Y bueno, pues hay que tener en cuenta el tema de poder tener un hijo a edades ya que no toca. La Iglesia ha sigut un tabú, mos ha imaginat, però d'aquella manera. Pues parlaven sobre este tema abans, no? No, tot era pecat. Tot era pecat. Jo me'n recorde que jo, per veure una cosa, un desnudo, un nouet, que tenia que anar a veure en la biblioteca a veure els llibres que n'hi havia d'antiguitat i tot això. Això era mortal, mortal. Avui us diguem així al carrer de Peris i Valero de València i despedim este tema tan polèmic i tan tabú, o no tant. Per favor, no oblideu seguir-nos a les nostres xarxes socials @noiaviavalenciablc i, sobretot, subscriure-vos al nostre canal de YouTube. Us esperem en el pròxim vídeo, que s'acosta, com sempre, molt, molt polèmic, però de veres, molt polèmic. Adeu! Another place, another town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, we got my thoughts back off the ground, walking down the street, passing the people meet. Anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind.